Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado el informe de expediente número 0121 del 2024. La que les habla es Brigidera Cruz Juárez. Mis compañeros son Cotrina Salcedo Henry, Guamán Áviles Flor Mary, León Flores Edgar, Vela Patiño Elizabeth. Como caso elegido, el expediente número 0121 del 2024 establece un precedente importante en el ámbito de derecho procesal laboral, en especial en materia de proceso de cumplimiento, por varias razones. Al enfatizar que el proceso de cumplimiento es una vía idónea para exigir a la Administración el respeto a derechos laborales reconocidos en resoluciones administrativas firmes, como es el caso de las bonificaciones por preparación de clase y evaluación. Esto fortalece la tutela efectiva de derechos de los trabajadores frente a la remuneración del empleador público. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, doctor. Marino Gamboa Rivera interpone un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Corte Superior de Ayacucho, que declaró improcedente su demanda. La demanda original de cumplimiento fue interpuesta contra la UGEL de Huamanga, donde se pide que se cumpla la resolución directoral 04301 del 2 de julio del 2018, donde reconoce el derecho a recibir una bonificación mensual por preparación de clases, basado en el 30% de su remuneración total. Esto sumado es alrededor de 35.439,28 soles, en lo cual se representan, ¿no? Su demanda. Ahora, los demandados alegan lo siguiente. Por ejemplo, la falta de claridad en esta resolución, la carencia del sustento legal para esta demanda y la imposibilidad presupuestaria para poder hacer el pago de esto. ¿Ya? La UGEL o gobierno regional no cuenta con una caja chica o con un dinero suficiente para poder dar abasto ante estas demandas. Aparte que argumentaban que era deficiente esta demanda para que sea hallada de valor. Le doy paso a mi compañero. Gracias, compañero. Con respecto a la fundamentación normativa y doctrinaria, eh, tendríamos que ver varios conceptos, ¿no? Uno, el primero, el derecho en disputa, que era la bonificación por preparación de clases para los profesores, ¿no? En este caso equivale al 30% de su sueldo. Acá el problema en este caso no es que, bueno, si es que tienen el derecho, sino sobre cómo se calcula este porcentaje, ¿no? En la ley antigua del profesorado, que es la ley 24029, acá establecía que el 30% se debería de calcular sobre la remuneración total, ¿no? Que sería el sueldo más beneficioso para el maestro, ¿no? Que esto es, que incluye más conceptos. Luego el decreto que confundió este proceso fue el decreto 05191. En este decreto fue, claro, que es una norma de menor jerarquía, acá donde se decía que el cálculo debería de ser solo sobre la remuneración total permanente, ¿no? Y en esta base de cálculo sería más pequeña y menos beneficiosa para el maestro. Esto generó un gran conflicto, ¿no? Luego, la ley que aclara este proceso sería la ley 31495, publicada en el 2022. Esta ley más reciente confirmó lo que ya decía la ley antigua del profesorado, que el cálculo es sobre la remuneración total. Acá el Tribunal Constitucional la llama la ley interpretativa. La importancia de esta ley es que no creó un derecho nuevo, sino que aclaró la ley antigua, resolviendo el conflicto a favor de los maestros, ¿no? Además, se dijo que se aplica inmediatamente, incluso en los casos que ya estaban en juicio. Doctrina aplicada, principio pro operario. En el Tribunal Constitucional aplicó el principio protector del derecho laboral, ¿no? A favor del trabajador. Esto significa que si es que hay dos interpretaciones posibles de la ley, siempre se elige la que es más beneficiosa para el trabajador.
¿no? Entonces acá se reafirma que una norma de menor rango como el decreto supremo no puede contradecir o restringir lo que dice una ley, la ley tiene primacía. El siguiente compañero. Buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches, compañeros. En lo que es fundamentación de los hechos, el señor Marino Gamboa Rivera, en su calidad de profesor cesante, interpuso demanda de cumplimiento contra la UGEL de Huamanga, a fin que se ejecute la disposición de la resolución directoral número 4301-2018, la cual reconoció a su favor el derecho de percibir una bonificación mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. La mencionada resolución directorial se expedió en mérito a la resolución directorial sectorial número 1429-2018 emitida por el Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Educación, que dispuso el reconocimiento de la referida bonificación a favor del personal docente. El procurador público del gobierno regional de Ayacucho contestó la demanda solicitando su improcedencia, argumentando que la resolución administrativa invocada se emitió en contravención de la Constitución y a las leyes que regulan las bonificaciones docentes. Asimismo, el apoderado de la UGEL Ayacucho alegó falta de disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago. En primera instancia, el juzgado declaró fundada la demanda, ordenando el cumplimiento del mandato administrativo al verificar que reunía todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En segunda instancia, se revocó la decisión y se declaró improcedente la demanda al considerar que la resolución administrativa carecía de precisión suficiente sobre el cálculo de la bonificación y que la controversia debería disolidarse en la vía contencioso administrativa. Frente a ello, el señor Marino interpuso un recurso de agravo constitucional que motivó la intervención del Tribunal Constitucional, el cual, tras la evaluación del caso y en aplicación de la Ley 41495, que reconoce el pago de estas bonificaciones sobre la base de la remuneración total, declaró fundada la demanda y ordenó a la UGEL Huamanga a realizar el pago. Gracias. Doy pase a mi compañero. Gracias, compañero. Continuando con el siguiente informe con respecto a la segunda instancia. Bueno, acá en la sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el Tribunal Superior en esa ciudad, acá la sala revocó la decisión inicial del primer juez, ¿no? Acá la anuló y declaró la demanda improcedente, ¿no? Acá el profesor que había ganado en primera etapa perdió en esta segunda etapa, donde se concluye que no sería el camino para poder resolverlo, ¿no? El principal argumento de la sala superior fue que el caso no era suficientemente claro, ¿no? El debate sería que el profesor exigía que el pago se hiciera sobre la remuneración total, pero la UGEL, la entidad demandada, lo hacía sobre la remuneración permanente. La conclusión del tribunal, acá la sala, consideró que resolver cuál de las dos bases de cálculo era la correcta era una controversia compleja que requeriría un debate de interpretación y prueba muy detallado, ¿no? Es un proceso de cumplimiento. Bueno, en este proceso solo se resuelven problemas muy claros y con documentos incuestionables. Como había una duda, la sala concluyó que la demanda era improcedente. A declararla improcedente, la sala no resolvió el problema del profesor. En cambio, lo mandó a iniciar otro juicio diferente, más largo y complejo, la vía laboral o contencioso administrativo. Siguiente compañero. En lo que concierne a aportes y experiencias, nos permitió comprender de manera profunda la relevancia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, especialmente en el ámbito laboral público, y concretamente respecto al derecho de los docentes al pago de la reparación de clases. Este caso evidencia cómo el proceso constitucional no solo protege derechos de carácter civil o político, sino también derechos laborales, que forman parte del contenido esencial de la dignidad del trabajador público. También se identificó la importancia de que el Estado cumpla con sus obligaciones con los servidores públicos, en este caso con los profesores, quienes se desempeñan en un rol esencial en la formación y desarrollo de la sociedad.
La omisión del pago por preparación de clases no solo constituye un incumplimiento laboral, sino también una afectación al principio de igualdad y justicia remunerativa, lo cual justifica la intervención del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de los derechos fundamentales. Al analizar la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la remuneración justa, se comprendió que el acceso a la justicia no solo se limita a la posibilidad de presentar una demanda, sino que implica que las decisiones judiciales sean cumplidas de manera real y oportuna. Interpretar las normas constitucionales y jurisprudencia laboral, así como para desarrollar un pensamiento crítico frente a la actuación del Estado en materia de derechos laborales, nos permitió entender que la función del abogado no se agota en la argumentación técnica, sino que también implica una profunda sensibilidad social y ética hacia las personas cuyos derechos se ven afectados. El hecho de que el Estado no cuente con suficientes medios económicos para satisfacer los derechos ganados no significa que esos derechos deban ser negados. Gracias, doy pase a mi compañero. Como conclusión, hemos llegado que debería dar reconocimiento del derecho laboral adquirido, ya que el Tribunal Constitucional reafirma que el derecho a la bonificación por preparación de clase y evaluación constituye un derecho adquirido de naturaleza laboral, derivado directamente del artículo 48 de la Ley Profesorado, que es la ley número 2409, modificada por la ley número 25212, que no puede ser desconocido ni modificado por normas de menor jerarquía, aplicando de principio protector del derecho laboral en caso de duda interpretativa entre disposiciones legales y reglamentarias. El tribunal aplica el principio pro operatorio o pro persona, favoreciendo la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Y como tercera conclusión, hemos podido validar y dar ejecutividad de los actos administrativos firmes la resolución directoral número 0430 del 2018, que reconoce el derecho económico del docente. Tiene fuerza vinculante y ejecutoria inmediata, constituyendo un título válido que no requiere pronunciamiento judicial adicional para su cumplimiento. Eso sería todo. Continuando con la exposición, tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones tenemos: el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 279-2025, estableció criterios para la correcta aplicación de la Ley 31.495 en el ámbito administrativo y judicial. En atención a ello, se emiten las siguientes recomendaciones principales. 1. Cálculo de bonificaciones docentes. Las bonificaciones por preparación de clases, evaluación de desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión deben calcularse sobre la remuneración total, no sobre la remuneración total permanente. La segunda recomendación: aplicación inmediata. La ley 31.495 es autoaplicable, por lo que debe aplicarse también a los procesos en trámite, permitiendo a los docentes reclamar los beneficios, aunque los procedimientos se hayan iniciado antes de su publicación. Como tercera recomendación, el reconocimiento administrativo. No se requiere de una sentencia judicial firme para el pago de estas bonificaciones. La administración pública está obligada a emitir los actos necesarios para reconocer y abonar los beneficios a los docentes activos, cesantes o contratados. Y como última recomendación tenemos la limitación temporal. El derecho a las bonificaciones se reconoce solo durante el periodo de vigencia legal, quiere decir del 21 de mayo del año 90 al 25 de noviembre del 2012, conforme a lo establecido en la ley número 31.495. En conjunto, estas recomendaciones buscan uniformizar la interpretación y aplicación de la norma, asegurando así el respeto a los derechos de los docentes conforme al criterio vinculante del Tribunal Constitucional. En este sentido, culminando esta investigación, podemos decir que reconocer los derechos del docente no es un favor del Estado, sino un acto de justicia
hacia quienes construyen el futuro a través de la educación. Muchas gracias, profesor.